Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es No hagas el mal, un fanfic de Culos de Lan, episodio 21. Silk Crandell. Hacía mucho que los moradores de aquellas vastas cavernas habían retornado a sus instintos salvajes. La brillante divinidad de Chamura les atrajo alguna vez, les dio razón, les dio un propósito, pero esa luz primero se tambaleó como una vela y finalmente se extinguió. Así, lo que alguna vez fue el gran centro de saber de la vieja fe se convirtió en un laberinto mortal de túneles plagado de telarañas e insectos hostiles. La estatua trajo su atención, rota y desgastada como una reliquia abandonada, no desentonaba con el resto del lugar. ¿A dónde se ha ido el tiempo? Al final todo se reduce a polvo. ¿Era esta la deriva natural del universo o solo fue descuidado con sus labores? Podría haber durado más. Tendría que haber durado más. Chamura, hermano, le llamó Calamar. Lo miró. A su lado estaba un joven Calamar, no tendría ni un siglo. Una cicatriz atravesaba su ojo, un recordatorio honorable de su primera pelea y victoria contra otro dios. Calamar estaba bastante orgulloso de esa marca. ¿Te gusta? Yo mismo elegí todas las gemas de Anchordead. Sus ojos fueron a la estatua de nuevo. La efigie se alzaba íntegra, adornada con multitud de cristales de 1000 colores. Es hermoso, hermano. Te lo agradezco. Estaba pensando en colocar cristales en alguna de las habitaciones y espera ver lo que hice con la armería. No deberías gastar tus energías aquí. Concéntrate en hacer de Anchordead tu dominio. No me cuesta nada, querido hermano. Además, ¿no es justo que ambos disfrutemos de los frutos de esta victoria? Te la debo a ti. Si se trata de eso, lo aceptaré, pero tendrás que aceptar mis propios regalos a su tiempo. No te distraigas, tenemos que llegar a tu templo. Le tomó de la mano. Y su mente le devolvió a la realidad, a la oscuridad y el abandono del presente. Calamar y sus hermanos le miraban con preocupación. Chamura contuvo un suspiro y se apartó de la estatua. ¿En qué se había equivocado? Tras su absurdo paseo bajo la nieve se había resfriado, por no decir que casi le da una hipotermia. Está de más decir que eso no le hizo ningún bien a su mente debilitada. El cordero había llegado a una conclusión lógica, no podían solo esperar a que un día amaneciera lúcido y correr a su templo, igual y nunca ocurría. Lo único que podían hacer era partir inmediatamente a Silk Crandell y esperar que, cuando fuera el momento, él sabría lo que tenía que hacer. Sus hermanos le acompañaban, franqueándole como una guardia de honor. Mientras el cordero abría el camino, todos llevaban algún arma para defenderse de las arañas, los 100 pies y otras alimañas que se habían apoderado de lo que alguna vez fue su dominio. ¿Estás cansado, Chamura?, le preguntó Heket. ¿Quieres descansar? Se giró para verla, su pequeña hermana. No le llegaba ni a la cintura y a menudo se sujetaba de su túnica cuando caminaba porque aún tenía miedo de perderse. Tengo hambre, hermano. Ella siempre tenía hambre. En un momento, cariño. Primero debemos... ¿Qué debían hacer? ¿A dónde estaban yendo? ¿Cómo van tus lecciones con Calamar? Me gusta entrenar y usar el martillo, pero lo demás es aburrido. Los rituales, las tradiciones, se les trabó la lengua. Transustanciación. Eso, ¿por qué tengo que aprender esas cosas? Porque serás una diosa por derecho propio un día, y lo necesitarás para llevar tu palabra a sus seguidores y cosechar su devoción. A Narinder se le dan mucho mejor esas cosas, se enfurruñó. Es mayor que tú. Solo por 2 años. Es cierto. Pero yo soy más fuerte que él. Siempre le gano en los entrenamientos. Se pone furioso. Eso también es verdad. Supongo que la solución aquí es evidente. ¿Lo es? Pídele a tu hermano que te ayude a estudiar para que seas tan lista como él y ayudarle a ser tan fuerte como tú. Apóyense en... ¿Como tú y Calamar cuando eran jóvenes? Justamente. Te ves cansado. Oigan, deberíamos detenernos. Otra vez se había distraído. En el momento en que entraron a las cuevas, el peso sobre sus hombros no había hecho más que aumentar. Su voz se había perdido en algún lado y solo se dejaba llevar por sus hermanos. Hicieron una parada. Chamura trató de determinar cuánto llevaban caminando y dónde estaban exactamente, pero no había manera. No sabía si se había perdido en sus recuerdos unos minutos o una hora, y el deterioro hacía que todas las estancias se vieran más o menos iguales. ¿Estaban cerca de la biblioteca? ¿No llevaba ese camino a las dependencias donde se quedaban los servidores? Solía conocer esas cavernas a la perfección, nació en ellas. Crió a 4 hermanos revoltosos y con gusto por jugar a las escondidas en ellas, era su hogar. Y sin embargo se sentía perdido. Mora, no me gusta que esté tan callado. Alzó la vista. Lechi, tan pequeño que podría ponérselo bajo el brazo sin problemas. Le miraba entre asustado y desafiante. Quiero mi propio dominio, ya no soy un bebé. Pero aún eres un niño. Tuve mi corona antes que mis hermanos. Eso solo habla de tu gran potencial, pero estar destinado a la grandeza no significa nada si no estás dispuesto a trabajar para llegar a esta. Lechi se cruzó de brazos. ¿Qué crees tú que significa ser un dios, Lechi? ¿Crees que solo imponer tu voluntad y hacer lo que quieras? Si abusas de tu poder, solo conseguirás que tus seguidores te teman. Si te temen, eventualmente te abandonarán, y sin su devoción no tardarás en caer en desgracia.
¿Los mortales son tan importantes?, preguntó, como si no lo hubiera considerado. Narendra dice que no son más que ganado. Y por ello deberé tener una conversación con él más tarde. Leche sonrió, siempre disfrutaba poner en apuros a sus hermanos. Lo que tú debes aprender ahora es que cuando mayor poder tienes, más frágil es tu posición y más vulnerable te vuelves a lo que consideras inofensivo o inútil. Encuentra un equilibrio. Cuando me demuestres que lo has entendido, tendrás tu dominio. ¿Y seré un dios tan alto como tú?, preguntó, tomando su mano. Lechi, vas a ser el más grande de nosotros. No sueltes mi mano, Mura, casi llegamos. Ya estaban caminando de nuevo cuando tenía que concentrarse. ¿Por qué era tan difícil? Tal vez porque ya no se reconocía, y ya no reconocía su hogar, y apenas reconocía a sus hermanos, lo que el tiempo les había hecho a todos. Era tan tentador dejar que su mente divagara hacia una época en que eran jóvenes y aún creía estar haciendo lo correcto. Le sobresaltó ligeramente cuando se dio cuenta de que ya habían llegado. Como los calamares, las arañas no tienen huesos, pero en condiciones secas y aisladas, un exoesqueleto de quinina puede preservarse durante años. Los restos de la monstruosa forma de Chamura reposaban como un osario, sorprendentemente limpio de polvo y telas de araña. Solo pudo suponer que esa presencia de su corona alejaba a los depredadores de sus restos. Se preguntó si podría recordar aquella última batalla. Debilitado y habiendo perdido a todos los que amaba, ¿habría dado una buena pelea o solo lo necesario para salvar las apariencias antes de lo inevitable? Esperaba que fuera lo primero. Es hora, dijo el cordero. ¿Está preparado? No estoy seguro, dijo Narendra. Se acercó a él y le tomó las manos. Chamura, ¿estás con nosotros? ¿Me escuchas? Narendra estaba llorando. Adelantó una garra y le enjugó una lágrima. Su pobre hermano. A pesar de todo lo que se había preparado, el peso de ser la muerte encarnada era mayor a sus fuerzas. O quizás su corazón no era lo suficientemente duro. De eso solo podía culparse a sí mismo. Para Chamura fue natural abrazar el dominio de la guerra. Era todo lo que conocía hasta que se atrevió a amar. Pero a sus hermanos los había criado con valores diferentes. Y Narendra tendría que crear su propia armadura si iba a ser el dios de la muerte. ¿De verdad esto es todo lo que hay para mí desde ahora, hermano? Narendra. La respuesta era sí, eso debía decir, pero en lugar de eso dijo: eres el amo de tu dominio, para custodiarlo, para moldearlo a tu placer, con el poder que tienes. ¿Qué? ¿Puedo hacer algo diferente? Lo miró con los ojos brillantes de anhelo. ¿No tiene que ser todo muerte y pérdida? Podría hacer algunos cambios, experimentar un poco, tú me ayudarías, ¿verdad que sí, hermano? Por supuesto, me da curiosidad descubrir lo que puedes hacer. Chamura, ¿me escuchas? Te escucho, aquí estoy. Todos respiraron aliviados cuando la araña al fin emergió de donde hubiera ido. Solo necesito un momento, cordero, unas palabras con mi familia. El cordero asintió y se apartó del grupo, atento a los ruidos de insectos a su alrededor. Chamura se aproximó a Kalamar y aferró su rostro, pasando sus dedos por las orejas. Ya estaba usando pendientes de nuevo, vanidad. Él mismo le había perforado las orejas cuando era joven y quiso adornarse con las joyas de su dominio. No escuches el mal. Kalamar, sin importar las circunstancias, tu corazón siempre estuvo en el lugar correcto. Por eso no tengo nada que perdonarte. Enfrentaste tu miedo y este nunca te volverá a controlar. No lo olvides. Eres el más valiente de nosotros. Hermano. Fue con Heket y le dio un fuerte abrazo. Se empapó una última vez de esa seguridad que solo ella le daba. No hables el mal. Heket, fuiste nuestro soporte y nuestra guía, pero ya se terminó. Deja ir toda esa rabia. Apóyate en tu familia y confía que jamás te volverán a abandonar. Chamura. Fue con Lechi. El menor realmente había crecido hasta hacer que todos subieran a alzar la cabeza para mirarlo. El gran ojo ya estaba lleno de lágrimas. Shakura se acompañó a lo de su manga y las limpió. No veas el mal. Lechi, sé que podrías haber sido el más fuerte de nosotros, pero jamás fue tu responsabilidad. Me hace feliz ver cómo has reconstruido tu vida. Nunca dejes de ser fiel a ti mismo y por favor nunca dejes que a tus hermanos. Alguien debe mantenerle los pies en la tierra. Mura, hermano, lo abrazó. Vas a estar bien, yo lo sé. Lo creeré entonces. Finalmente fue con Narendra. Lo tomó las manos como él había hecho antes y lo miró directo a los ojos. Esta vez Narendra fue capaz de sostenerle la mirada. A Chamura le dolía mucho la cabeza. Resiste, se dijo, solo un poco más. No pienses el mal. Narendra. Chamura. Siempre estuve orgulloso de ti. Siempre. Hermano, yo... Dejemos el pasado atrás. Me perdonaste y yo te he perdonado. Se acercó y depositó un beso en su frente. Sigue adelante. El cordero aguardaba junto a los restos de su antiguo ser. Dejó a sus hermanos atrás y fue con él. Cordero, funcione o no, al final de este día serás el único dios que quede. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. No, no es así. Sonrió. Pero lo harás. E hizo una reverencia ante él.
Alabado sea el Cordero, solitario Dios de la muerte. Viéndote ahora me siento aliviado. ¿Es tiempo? Sí, estoy listo. El Cordero le regresó la reverencia, como se haría con un rival respetado, y se apartó. Todos pusieron distancia, ahora todo dependía de Chamura. Juntó sus manos, miró a su familia una última vez antes de cerrar los ojos y rezó. Rezó por ellos, porque el resto de sus vidas fueran plenas y felices, porque se mantuvieran unidos, porque dejaran sanar las heridas que se habían infligido y llegado el día pudieran ver las cicatrices como una prueba de lo fuerte que eran y no como un recordatorio del daño que podían hacerse. Rogó porque le perdonaran, reunirlos, amarlos, nunca se arrepentiría de aquella decisión, pero lamentaba profundamente no haber sabido cuidarlos. Chamura, mi señor. La corona púrpura saltó de los restos a su cabeza. Chamura sintió su poder más profundamente de lo que creía que lo hubiera sentido antes. Siempre estuvieron unidos, pero tras su lesión, la corona se pegó literalmente a su mente para mantenerlo vivo. Eran casi uno mismo. Corona mía, ¿aún soy digno de tu poder? Nos pertenecemos. ¿Qué ocurrió con mi divinidad entonces? No he vuelto a tener una visión. ¿Es que ya no tengo futuro? Los mortales hacen su futuro. Ah, eso tenía sentido. Las coronas se habían convertido en piedra. El Cordero las puso sobre pedestales. Lamento que vayas a terminar de ese modo, vieja amiga. Dormiremos hasta que otros nos reclamen. A Chamura le pareció ver algo, un destello de algo, de otra vida, de otra realidad. Una silueta con cuernos retorcidos sobre las que se alzaba la corona púrpura. ¿Era esta visión un regalo de despedida? Portador, una decisión debe tomarse. Se puso rígido. No quería tomar una decisión, no podía. Sus decisiones siempre terminaban hiriendo a sus hermanos. Pero la inacción también es una decisión. Los escucho. Algo iba mal. Eso debía estar pensando el Cordero y los otros. La corona púrpura llevaba demasiado tiempo allí sin que nada ocurriese. Pero entonces Chamura comenzó a hablar. Oigo sus llantos en la oscuridad. El Cordero sintió un estremecimiento recorrer su columna, el rumor de los insectos. Apenas un fondo lejano comenzó a crecer y a acrecentarse. El Cordero tuvo un mal presentimiento e invocó su espada. Justo a tiempo porque Chamura, veloz como un relámpago, de repente le atacó con sus zarpas. ¡Misericordia, no es mi nombre! Interceptó el golpe, saltó hacia atrás y lanzó una maldición, pero Chamura lo esquivó con un movimiento fluido. Su corona centelló y se transformó en una lanza que arrojó en dirección a su oponente. El Cordero bloqueó el ataque con su espada, pero la fuerza lo hizo retroceder y chocar contra una columna. No tuvo tiempo a reaccionar antes de que Chamura estuviera sobre él, moviéndose como un borrón de sombras y garras. Este no era el dios desvaído y dañado con quien luchar hace tanto tiempo. Este era el dios de la guerra en toda su gloria, poniéndole en aprietos aún en ese cuerpo mortal. El sonido metálico de sus arpas contra su espada resonó en el recinto. Mientras tanto, los exobispos no podían detener la pelea porque luchaban contra una repentina infestación de alimañas atraídas por el poder de la corona. ¿Qué es lo que está haciendo?, preguntó Leche, agarrando un ciempiés y partiéndolo en dos con su hacha. ¡Es la corona púrpura!, dijo Calamar, que llevaba dos espadas y insertó una araña antes de que cayera sobre la cabeza de su hermana. «Dijiste que trató de transformarte», dijo Heque, devolviéndole el favor al aplastar a otro insecto con su martillo antes de que los bañara en ácido. «Esto es diferente. ¡Claro que lo es Chamura!». «El Cordero lo matará si no los detenemos», dijo Narinder, luchando por abrirse paso con su voz. «Ayúdenme a llegar a ellos». ¡Te cubrimos! ¡Date prisa! ¡Tenemos esto! ¡Ayuda a Chamura como nos ayudaste a nosotros! En ese momento el Cordero lanzó una ráfaga de energía oscura hacia el suelo, creando una explosión que lo liberó del ataque de Chamura. Respiraba pesadamente, se preparó para otro asalto, mientras Chamura volvió a transformar su corona en un enorme martillo, el cual blandió hacia él con un rugido. El impacto del martillo destrozó el suelo cerca del Cordero, quien rodó fuera de su alcance por milímetros, cubrió su espada de llamas y se lanzó hacia Chamura en busca de un punto débil, pero era demasiado rápido, cada ataque era bloqueado, cada maldición contrarrestada con un movimiento ágil y veloz. De repente, Chamura consiguió la ventaja, con un movimiento veloz golpeó al Cordero e hizo volar su espada lejos, la corona púrpura regresó a su sitio y Chamura levantó una zarpa afilada, preparado para lanzar el golpe de gracia. La garra cayó como la hoja de una guillotina y se detuvo de golpe a chocar contra un par de manos desnudas. ¡Narinder!, gritó el Cordero. «No hagas el mal». «Chamura, ya basta», pidió el gato. La sangre corría por sus manos y se derramaba sobre el empedrado. «Te lo ruego, te perdoné y me perdonaste. Ya es hora de que nos perdonemos a nosotros mismos. Por favor, te necesitamos aún, hermano». «Hermano, ¿qué estoy haciendo? ¿En verdad puedo detenerme? ¿En verdad puedo elegir? ¿Enfrentar mis acciones? ¿Tomar lo bueno? ¿Aprender de lo malo? ¿Eso significa ser mortal?» «¡Chamura, hermano! ¡Mora, por favor!». «Mis hermanos, los elijo nuevamente. Enséñenme a vivir». Hasta siempre, mi portador.
Hubo una especie de chillido, pero vino de la misma corona púrpura, antes de convertirse en piedra y caer al suelo. El sonido tuvo la virtud de ahuyentar a los insectos, y así los hermanos pudieron reunirse. Heket y Leche sostuvieron a Chamura antes de que se desplomase. Calamar puso toda su atención en atender las heridas de Narinder. El cordero suspiró aliviado. ¿Se había terminado finalmente? La corona roja se deslizó hasta sus manos, y su ojo le miró con lo que casi parecía una burla. ¿Terminar? Solitario dios de la muerte, el único que queda. Se terminó por ahora. El cordero colocó la corona púrpura en un pedestal junto a las otras tres. Cada pedestal estaba decorado con objetos traídos de Darkwood, Anura, Anchordead y Silk Crandall, trofeos a su victoria sobre la vieja fe, al menos hasta que las coronas despertaran y buscaran nuevos amos. El cordero lo enfrentaría cuando sucediese. Por ahora, seguía teniendo un culto que dirigir y una nueva fe para formar. Cordero, Narinder, ¿cómo están tus manos? El gato le enseñó las palmas aún vendadas. El corte de la garra de Chamura había sido profundo, pero según Calamar no había tocado ningún nervio. Me recuperaré. Me alegra escucharlo. Has hecho por mí más de lo que hubiera esperado o pedido a nadie. Haría cualquier cosa por ti. Entonces, ¿no sería un abuso si te hago otra petición? El cordero alzó la ceja y volteó, casi irritado, solo para encontrarse con el gato de rodillas. Su sonrisa era burlona, pero los tres ojos estaban llenos de adoración. Mi cordero, ¿me tomarías por esposo? Chamura estaba en la sastrería, tomándole las medidas a Heket para un vestido que esperaba tener listo antes de que llegase la primavera. Leche esperaba su turno cuando escucharon un sonido rarísimo, como un balido jubiloso y antinatural. ¿Qué rayos fue eso?, preguntó Leche, parpadeando perplejo. Calamar llegó con la respuesta unos instantes después, con pinta de que se estuvo riendo todo el camino. ¡Buenas nuevas, hermanos! Nuestro insensato hermano le ha pedido matrimonio a su usurpador. ¿Qué?, bramó Heket. Y nuestro cordero ha dicho que sí, como probablemente escucharon, lo que significa, hermana, que me debes algo de oro. ¡Maldición!, replicó Heket, aunque estaba sonriendo. Nuestra familia crece, canturió Chamura, acariciando el collar de calavera dorada en su cuello. Los cuatro llevaban uno. Van a necesitar atuendos para la boda, yo supongo. ¡Un momento! Leche se había quedado aturdida un instante. ¿La gente aquí se casa? Sí, dijo Calamar. Hay que solicitarlo al cordero, pero... ¿Y por qué nadie me lo dijo antes? Se levantó de golpe y salió. ¡Teo! ¡Teo, ven aquí! Creo que van a hacer 2 juegos de atuendos, hermano, dijo Calamar. Heket estalló en carcajadas. Chamura no tardó en unírseles y salieron los tres para unirse a la comunidad que alegremente rodeaba al cordero para darle sus felicitaciones. La vida era un regalo maravilloso. Fin. Otra historia que se termina. Gracias a todos los que me acompañaron hasta aquí. A partir del próximo lunes, este horario será ocupado por otro de mis relatos originales, La leyenda de Ilur. Espero le den una oportunidad, y como siempre, no se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en la siguiente historia.